Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversando la Noche por Mega TV. Nuestro espacio de todas las noches, de martes a viernes, conversamos con protagonistas de nuestra sociedad, ya sean personajes de la cultura, de las artes, de la política, de las empresas, de los deportes. Siempre vamos variando de tal manera a conocer a las personas que están detrás de personajes muy conocidos y en algunos casos hasta reconocidos por la sociedad. Ese es el caso del querido arquitecto José Luis Ardizone, vinculado a la historia del teatro del Paraguay. Hoy vamos a tratar de captar en 60 minutos parte de esa vida tan extraordinaria, tan prolífica y con tanto esfuerzo intelectual y cultural también. Pero antes de comenzar a hablar con José Luis, quiero que vean esta breve semblanza que resume una vida muy especial. José Luis Ardizone. Nació el 3 de noviembre de 1940, es arquitecto, actor, director, escenógrafo y vestuarista paraguayo. Es además autor de numerosas obras literarias para teatro. Sus padres, José Luis Ardizone y Pastora Núñez. Realizó sus estudios de arquitectura en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. En el año 1970 inició su carrera teatral. Es cofundador del grupo Gente de Teatro. El 3 de mayo del año 1982 fundó el Arlequín Teatro, que es una fundación dedicada a la difusión del arte teatral. Esta fundación es emblemática en su tarea de promover el arte escénico en el país. En 1986 ganó el famosísimo premio Gonzalo Mancuello a obra mejor representada. Ha llevado a escena más de 150 obras de teatro nacional e internacional. Se ha desempeñado como actor y director a lo largo de su productiva carrera en beneficio de la promoción del teatro en el Paraguay. Algunas obras que protagonizó: Hamlet, La muerte de un viajante, El burgués gentilhombre, y como director se destacó por obras como Edipo Rey, La tierra sin mal y Doña Ramona. José Luis, gracias por estar acá. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien y muy contento de compartir contigo este programa prestigioso. Así que gracias, Mario. Para comenzar, te voy a preguntar la fórmula de la felicidad y de la juventud, porque se te ve bien siempre, tranquilo, sereno. ¿Estás como en un nirvana permanente o es tu capacidad actoral nomás? No, bueno, quizá haya algo de eso, ¿no? Te cuento, yo tengo 82 años cumplidos hace poquito. Sí. Y no sé, creo que hacer lo que a uno le gusta y hacerlo con amor es lo que te mantiene, además de la gente que te rodea. Tengo una familia maravillosa con la que tengo una relación así muy entrañable y eso todo contribuye a que uno se sienta bien y pueda transmitir esa tranquilidad y esa felicidad, ¿no? Qué buena explicación para entender eso, hacer lo que a uno le gusta. Pero eso que te gustó desde siempre, que te apasionó, porque veo tus comienzos ya en 1969, 70, quizás antes ya la vocación, también supuso momentos difíciles, esfuerzos, privaciones. No es fácil hacer teatro en Paraguay, José Luis. No, sin duda alguna que no es nada fácil, ¿no? Bueno, sí, yo empecé en 1970 profesionalmente a hacer teatro como escenógrafo, ¿no? Porque si cuento todos mis antecedentes infantiles, ¿verdad? Claro. En donde fui Mariscal López, fui General San Martín, en fin, una serie de cosas. Pero mi primer trabajo fue como escenógrafo de la compañía de comedias del Ateneo Paraguayo. Uh-huh. ¿Llegaste a estudiar también ahí? No. ¿Eras escenógrafo? No. Fui escenógrafo. Teresita Torcida me presentó a Mario Prono y María Elena Sachero, que eran los directores de la compañía, y así empecé haciendo la escenografía de Un rostro para Ana, la obra de María J. Mora. Al poco tiempo fundamos el grupo Gente de Teatro con Gustavo Calderini, Clotilde Cabral, Rafael Arriola, Mario Kravets, y la nombré a Teresita también, sí, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí empecé a actuar. Uh-huh. Entiendo. Una cosa llevó a la otra. Exactamente, ajá, sí. Sí, que era lo que yo estaba esperando siempre. No, yo no quería ser solo escenógrafo, yo quería actuar, ¿verdad? Entiendo, qué y increíble. se presentó la oportunidad. Mario Kravets
Sí. que era el director del grupo, me preguntó, ¿te animás a hacer un personaje en la próxima obra? Pero claro, le dije, ¿entendés? Y bueno, empecé representando al señor Bonazola en la obra La farsa del cajero que se fue hasta la esquina, una obra de Aurelio Ferretti, un argentino, y Rafael Arriola era el cajero que me estafó, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Porque estamos hablando de los principios de un teatro, de todas maneras, ya diferente a lo que había normalmente. Lo que había más era la comedia popular, el estilo más bien de sainetes casi folclóricos que teníamos, la zarzuela. Ustedes entran con otro estilo, digamos. Sí, no solo nosotros, ya la compañía del Ateneo Paraguayo desde luego venía haciendo otro tipo de teatro, ese teatro costumbrista que hacían la mayor parte de los elencos, ¿no? Y después gente de teatro se sumó a eso, lo mismo que la compañía de don Héctor y Eda de los Ríos, ¿verdad? Y bueno, y después finalmente, después de 10 años de estar con el grupo Gente de Teatro, sentí la necesidad de tener una sala donde poder hacer teatro todo el año, sin interferencias. Claro, otra quijotada también brutal. Sin duda. Porque era estar al frente de un teatro propio y ahí nace Arlequín. Ahí nace Arlequín, en donde yo comprometí todos los bienes que tenía, ¿verdad? Y no solo los bienes míos, sino que Claro. amigos que me apoyaron, parientes que me apoyaron, préstamos que hice de bancos, etcétera, etcétera. Y bueno, y finalmente pudo concretarse eso, gracias a la generosidad de mi esposa, de Tessy, que ya no está tampoco, ¿verdad? Que sí, me permitió cometer esa locura. Claro, tiene que acompañarte a alguien en la locura, ¿no? Así Solo no mismo, podés, ¿verdad? lo mismo que mis hijos, que algunos eran niños, otros adolescentes, y todos se pusieron ahí a colaborar conmigo. Barrían el teatro, cobraban en la boletería, en fin, hacían de todo, hasta que en algún momento empezaron a actuar también, ¿verdad? Increíble todo eso que pasó. Y me acuerdo tanto de ese local en Villamorra, que era como un viejo castillo. Así mismo. Y con una decoración bastante particular. Era un teatro distinto, no era el clásico teatro Así de es. asientos Pullman ni de... lo hiciste casi a pulmón, ¿no? Unas sillas que se fabricaron en Caguazú. Exacto, aquellas medio abiertas. Sí, exactamente. Que siguen hasta hoy, ¿eh? ¿En serio? Sí, y siguen tan fuertes y sólidas como en aquel momento. Por lo visto, esos carpinteros eran fantásticos. Ya son ¿no? reliquias. Sí, sin duda alguna, sin duda Le alguna. habías puesto unos almohadones. Sí, Ujú. bueno, eso se han cambiado. Los almohadones y el respaldo se han cambiado, pero las butacas en sí Sí. son las mismas de Caguazú de aquellos años, ¿no? ¿Qué aforo tenía aquel Arlequín? ¿Cuántas? Aquel tenía 220 localidades. El actual tiene 180. Era más grande, un poquito más grande. Era un poquito más grande que este. Ahora, sí. pero yo me acuerdo, si la memoria no me falla, eran salas llenas, las temporadas eran Sí. fuertes. Sí, sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que la época que estábamos viviendo eran años duros de la dictadura, ¿no? Sí. Y creo que la gente encontraba en el teatro uso siempre la misma frase, una ventana abierta a la esperanza, ¿no? Era fantástico ver cómo cuando Bernarda Alba, por ejemplo, levantaba el bastón y decía, en esta casa mando yo, la platea se estremecía porque se daba cuenta enseguida de qué es lo que estábamos contando, ¿verdad? Claro, claro, Lo a través de mismo- los clásicos. Es claro, lo mismo que con el burgués gentilhombre, por ejemplo, en donde los nuevos ricos productos generalmente de Itaipú, de la construcción de Itaipú en aquel momento se lucían a pesar de su ignorancia. Lo mismo pasaba en la escena del burgués gentilhombre. Claro, Y, claro. y también, bueno, eso también significó muchas veces amenazas muy fuertes, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, porque había de luego una censura previa. Me acuerdo que había una comisión de moralidad que Así revisaba las mismo. obras, ¿no? Ahí estaba doña Carmen Cáceres de Thomas, era la jefa de esa comisión, ¿verdad? Y que se mandaban Pero los guiones, los libretos. se mandaban los guiones, pero nosotros los actores ya, y la mayoría de los elencos de teatro ya sabíamos cómo hacer. Si había alguna palabra sospechosa en el libreto que presentábamos estaba depurado. Está- Después en escena hacíamos el libreto completo, total no venían a ver Claro, después. claro. Y si venían no entendían. Claro, alguno que otro Piragüe habrá ido, pero... Sin duda. No, no. Te cuento dos episodios. Bueno, cuando hicimos Las Troyanas,
un día nos llama el doctor Raúl Peña, que era ministro de Educación Sí. en aquel momento, a María Elena Sachero y a mí. María Elena era la protagonista de Las Troyanas, y nos dice, ¿saben? Hay una orden de clausura del teatro porque están haciendo una obra subversiva de un autor comunista, Eurípides, comunista. Sí. Claro, era versión de Jean-Paul Sartre. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, así que yo voy a ver qué puedo hacer y qué sé yo. Bueno, María Elena y yo nos pusimos a hablar con quien conocíamos en aquel momento para tratar de evitar eso, ¿no? Pero fue finalmente el doctor Raúl Peña, que era un hombre consciente, inteligente, ¿verdad? El que un día nos llama y dice, bueno, tranquilos, conseguí evitar la clausura, no se va a clausurar el teatro. Bueno, pero después cuando hicimos Hamlet me llamaban a amenazar telefónicamente, hasta que finalmente me pidieron un pase porque los policías no podían seguir pagando entrada. Claro, todo muy folclórico, ¿no? Sí. Ahora, ¿aún realmente. así se llegó a bajar alguna obra por orden superior? No, en Arlequín no, pero en otros elencos sí. Sí. Norairó Pariré, por ejemplo, una obra de, bueno, no me acuerdo en este momento del autor, Antonio Escobar Cantero. Sí, que después fue juez o algo así, ¿no? Era Sí, abogado, sí. un conocido abogado. Creo que San Fernando también, ¿verdad? San Fernando también se prohibió, inclusive San Fernando se prohibió ya en épocas democráticas, ¿no? Sí, sí, por el tema de López, ¿no? Exactamente. O sea que siempre el teatro fue un desafío intelectual importante y también un despertador de conciencia, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ese fue siempre el propósito de la gente de teatro, ¿no? Ofrecer al público obras que le hagan pensar, que recapacitar sobre su realidad, ¿verdad? Hay veces con la comedia y otras veces con el drama, pero siempre dejando algo a la gente. Yo siempre digo que el público no puede salir de una sala de teatro de la misma manera como entró. Es decir, aunque salga y se vaya a cenar después de salir del teatro, a comer a algún lado, la conversación tiene que basarse en lo que acaban de ver, ¿verdad? Justamente leí, el teatro debe conmover, impresionar, hacer reflexionar, inquietar, llevar al espectador a una reflexión sobre la naturaleza humana y de la sociedad en la que vive. Se recogió esto en un resumen de tu vida como una frase tuya. Esto resume exactamente lo que pensás. Así mismo, así mismo. Nadie puede salir igual de una obra de teatro. Así es. Bueno, primeros momentos de una charla que va a ser apasionante porque hablamos de una trayectoria de más de 50 años, medio siglo, dedicado al teatro en distintos niveles, desde aquel escenógrafo que quería ser actor hasta el director, hasta el productor, hasta aquel que toda su familia se metió detrás de él en esta aventura maravillosa. Ya volvemos con José Luis Ardizone esta noche aquí en Mega TV. José Luis Ardizone, nuestro invitado de hoy, un hombre muy conocido en nuestro país por todo lo que ha hecho por el teatro, casado con María Teresa Avente, ya fallecida ella, Así es. y con 5 hijos. ¿Cómo Así fue la es. vida de ustedes? Bueno, una vida estupenda. Realmente compartimos 39 años de matrimonio y 1 año de noviazgo, hasta que Tessy emprendió el vuelo definitivo, ¿no? Y me dejó 5 hijos estupendos, 2 mujeres, Alejandra e Irene. Irene, que tampoco ya está con nosotros, ya también se fue. Y después 3 varones, Pablo, Fabricio y Bruno, todos complicados o implicados con la vida teatral en algún momento, ¿verdad? Eso leí, productores, unos, otros actores. Así mismo. La primera en debutar en escena fue Irene en el coro de Las Troyanas. Ajá. Después Alejandra, después Pablo y Fabricio, que era un chiquilín de 10 años en aquel momento. A Aguilera se le ocurrió meterlo como el príncipe Astianacte en la obra Las Troyanas, ¿no? Y a partir de ahí actuó después en Hamlet, en varias obras infantiles, hasta que se fue a estudiar ingeniería mecánica a Curitiba a los 17 años y allá se quedó hasta hoy.
Qué curioso, sigue, ¿no? ¿verdad? Qué curioso. Sí. Mencionaste a Aguilera, Carlos Aguilera, director Así mismo. uruguayo, que tuvo una presencia muy importante en aquella etapa de construcción del concepto mismo Arlequín, ¿no? Así es, Carlos Aguilera vino por primera vez a Arlequín a dirigir la casa de Bernarda Alba. Y realmente era un hombre de una creatividad enorme, ¿no? De una enorme simpatía. Él siempre tenía gente alrededor porque sabía compartir. Y yo, él fue mi maestro prácticamente, sobre todo en lo que a dirección se refiere. Yo me sentaba al lado de él mientras él dirigía una puesta en escena y iba captando los tics que él iba aportando para dirigir, ¿verdad? Y a partir de ese momento volvió al año siguiente a dirigir Las Troyanas y ahí se quedó 3 años seguidos. Y creamos en Arlequín la Escuela de Interpretación Actoral, de donde surgieron actores como Silvio Rodas, Jorge Ramos, Juan Carlos Cañete, Alicia Guerra, Regina Bachero, en fin, varias figuras que hoy son figuras importantes de nuestra escena, ¿no? Totalmente. Y después de 3 años, Aguilera volvió a Montevideo, pero venía cada año. Sí. Es el director que más obras dirigió en Arlequín. Alrededor de 35 obras fueron dirigidas por Carlos Aguilera. Desgraciadamente, también Carlos emprendió el vuelo y en el 2009 se fue. Increíble, ¿no? Qué historia fabulosa, porque es como que uno rebobina una época de mucha pasión por el teatro. Esos nombres que citaste eran jovencitos cuando estudiaban ahí. Sí, sin duda, eran adolescentes casi. Adolescentes casi. Figuras que después se consagraron. Evidentemente también Arlequín funcionó en varios aspectos, no solamente como una compañía que hacía teatro, sino que producción. Generaron también una vinculación con el mundo comercial que pueda sostener eso. Conseguían los auspiciantes, buscaban quien respalde. Se hizo un trabajo muy interesante para abrir el teatro, ¿no? Sí, sin duda alguna. En esos primeros años de Arlequín, creo que había más conciencia en las empresas de apoyar emprendimientos culturales. Cierto. Se fue perdiendo un poco con el paso de los años, ¿verdad? Sí, es cierto. Estaba Napa, por ejemplo, que tenía los libros respaldados por empresas publicitarias. Sí. No voy a dar los nombres, Sí. pero varias empresas de cervezas, de ¿Cierto? bebidas. Tenían su apoyo a la temporada teatral. Apoyo a la temporada, y eso nos ayudaba muchísimo, ¿verdad? Eso no quiere decir que en estos últimos años no se haya desaparecido del todo, pero casi siempre ahora el apoyo es con trueque. Sí, claro. Yo te doy la ropa y vos me pones el cartel. Claro, sí, no, se volvió a eso lastimosamente. Ahí hay un punto que te quiero tocar. Ustedes estaban como enfrentados al sistema del municipal o a la estructura del municipal desde el punto de vista conceptual, porque siempre se tuvo esa visión. El municipal era como el teatro oficial y ustedes eran el off municipal, ¿verdad? Mira, ¿Cómo fue eso? Nosotros empezamos con el grupo Gente de Teatro en el Teatro Municipal, ¿verdad? Hasta que un día nos echaron. Claro. Nos echaron porque la excusa fue que Calderini, el director del grupo Gente de Teatro, había criticado las instalaciones sanitarias del Teatro Municipal. Entonces, la directora de Cultura en aquel momento dijo, bueno, ya que no les gustan nuestros baños, váyanse a aquí y ustedes ya no entran más. Pero por atrás de ella estaba otro personaje, periodista, dramaturgo, que realmente era la mano negra atrás, ¿verdad? Entiendo. Exactamente. Y que además tenía una cuestión de dominio político del lugar, ¿no? Así mismo. Así mismo. Bueno, y entonces así fuimos saliendo del municipal, la compañía de Héctor Hieda de los Ríos, el grupo Gente de Teatro, y bueno, buscamos salas alternativas. Y así salió la posibilidad de actuar en la sala, en el salón de actos del Centro Cultural Paraguayo Americano. Sí, que fue muy importante, ¿no? Que antes después, del Teatro de la América. Antes. Después vino un director, Arthur Segelbond, director del Centro Cultural, que se interesó en tener un teatro realmente. Y yo, que formaba parte del comité ejecutivo del Centro Cultural, me ofrecí a hacer el proyecto de lo que ahora es el Teatro de las Américas. Me acuerdo tan bien de ese momento, porque primero era una sala, apenas unas sillas plegables y un escenario. Exactamente, ¿verdad? Sí, que había que arreglar después de cada función, porque la gente se levantaba y las sillas iban para cualquier lado, Claro. ¿verdad?
Y se hizo Bueno, aquel Teatro de las Américas que tanto se utilizó para no solamente el teatro, para muchos eventos culturales. y sí, hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy, sí. Hasta hoy. Y bueno, te agrego, yo hice el proyecto, no cobré ni un centavo. Ajá. Y cuando yo lo quise utilizar para hacer un espectáculo con Patricia Avente, con Ana Brum, Sí. me dijeron que no había fecha. Mm. Y creo que ese fue el detonante para que finalmente se creara Arlequín Teatro. Qué curioso, ¿no? Patricia Avente, Ana Brun, ¿es hermana de tu señora? Es hermana. Ya. Así sí. es. O sea que hay siempre una línea de actores y actrices ahí en la familia. No quiero decir una maldición, sí una línea virtual, digamos. Así mismo. Pero bueno, así mismo. ¿y por qué será que te dijeron no en el Teatro América? La excusa fue, no hay fecha, están todas las fechas ocupadas. Pudo haber sido cierto, pero no sé, a mí me cabrea un poquito. Lo que pasa, querido José Luis, es que siempre el teatro era sospechado de ser de izquierdas. Aunque vos no seas un hombre de izquierda a lo mejor, Sí. pero te manejabas con autores. Bueno, pero esa excusa no valía en el Centro Cultural Paraguayo Supongo que Americano, no. de ninguna manera. Supongo ¿verdad? que no. Sí. Pero digamos, en otros lugares, y sobre todo en la censura previa y en el control, había esa sospecha que ustedes eran medio extraños, medio estrafalarios. Y Así mismo. Posiblemente. Y todo se vinculaba al comunismo, ¿no? Sin duda, sin Pienso duda. nomás Ese en- era Eh, el comunismo y la homosexualidad. Eso eran los Los dos dos cucos. tabú y los dos cucos del... Sí, que están de la volviendo época. entre paréntesis, como moda. No, pienso más que después vino toda esa ebullición, volvió Arturo Freit, volvió Así sí, es. Agustín, vino el Supremo con Gloria Muñoz y compañía. O sea, hubo una explosión del teatro en esos años. Ya Sí. cuando llegó la democracia también, ¿no? Sí, sí. Sí, y uno de los hitos teatrales post dictadura fue el Festival de Mayo del Teatro Internacional que organizó Arlequín Teatro, que cuando lo convocamos en 1988 era un poco pedir la solidaridad de los compañeros de otros países de América, claro. ¿verdad? Pero por el camino vino el golpe en febrero del 89. Correcto. Entonces el festival cambió de sentido, digamos, se volvió una verdadera fiesta. Claro. Y vinieron elencos como el Teatro San Martín de Buenos Aires, la Comedia Nacional del Uruguay, el Galpón de Montevideo, en fin, elencos maravillosos que hicieron de aquel festival una verdadera fiesta, ¿no? De hecho, veo acá que muchos grandes actores y actrices como Alfredo Alcón, José María Vilches, nada más y nada menos, María Paz Ballesteros, Eda Díaz, pasaron también por Arlequín. Así es. ¿Cómo así fueron es. esas temporadas de gente que venía con elencos? Algunos con elenco y otros con espectáculos unipersonales, ¿verdad? Ajá. Era más fácil traer espectáculos unipersonales por una cuestión de costo, ¿verdad? La primera en venir, la primera figura internacional fue Eloísa Cañizares, ¿verdad? Sí. Y después vino también Julio Boca. Julio. Después de haber ganado el concurso en Moscú, cuando era un jovencito de 20 y pocos años, la primera actuación internacional de Julio Boca fue en Arlequín, ¿verdad? Hace poco estuvo él, hará un año estuvo él de visita por acá y bueno, estuvimos recordando eso. Y sí, todas esas otras figuras, algunas grandes figuras argentinas, uruguayas, chilenas, españolas, que pasaron por Arlequín. Y así es. aparte de Aguilera, veo nombres como el de Mario Marcelo, Ricardo Talesnik también, Así es. otros directores. ¿Cómo se hacía eso? ¿Venían un tiempo a dirigir o venían para una obra específica? Sí, mira, Mario Marcel era director del Teatro La Esperanza de Jujuy, de Jujuy. Sí. Y él vino varias veces con su elenco a actuar acá a Asunción. Y en una de esas venidas, bueno, nos hicimos amigos y cuando íbamos a hacer una obra con Eda de los Ríos, El Hilo Rojo, en la que yo hacía el personaje de Freud en su primer momento de descubrimiento del psicoanálisis, le propuse a Eda contratarlo a Mario Marcel para venir a actuar, a dirigir la obra. Ajá. Y esa fue la primera venida de Mario Marcel, ¿verdad? Nos dirigió a Eda y a mí, a Ana Imisco, a Ana María Imisco, Pilar Clemens, Ricardo Aldao, en esa obra sobre Freud. Pero a él le ocurrió un fenómeno muy especial. Vino y se enamoró de una paraguaya y entonces resolvió quedarse. Y después cuando se inauguró Arlequín, Mario Marcel dirigió y actuó en la primera obra
que se hizo en Arlequín. En Navidad te venimos a buscar, ¿verdad? Ah, sí, me acuerdo. Sí. Y después, bueno, Ricardo Talesnik también vino a dirigir una obra de Pepa Kostianowski, que nos queremos tanto, y después vino a hacer varios espectáculos, él y su esposa Jenny Trailes, Sí. ¿verdad? Hicieron varias obras en Arlequín. Qué fabulosas historias. 50 años cumplió hace un par de años, José Luis. Sé que me trajiste un libro, lo vas a entregar enseguida. ¿Ese libro habla de esos 50 años? Exactamente, es un libro que relata mi historia de los 50 años de teatro. Hay 2 años más que ya no están acá en el libro, Claro. pero sí, los 50 primeros años. Que ¿no? ocurrió en plena pandemia el aniversario. Exactamente, el 30 de abril del 2020 fue mi aniversario, mis bodas de oro con el teatro, que bueno, no se pudo festejar en el momento, ¿verdad? Qué historia extraordinaria. Vamos a hablar. ¿Cuántas obras? ¿150 horas puede ser? Calla. Sí, un poco más. Entre las actuadas y dirigidas son un poco más de 150, han de ser 180 más o menos, ¿no? 180. Bueno, a la vuelta de la pausa te voy a preguntar cómo se aprende el guión de 150 horas por lo menos. Y sobre todo, cómo fuiste creciendo después como actor también y director. A la vuelta seguimos hablando esta apasionante charla con José Luis Ardizone, toda una gloria de las tablas de nuestro país que creo que merecía esta charla para que ustedes también lo disfruten. Ya volvemos con nuestro invitado especial. Bien, estoy hojeando el libro biográfico de José Luis, realmente una delicia, las fotos, excelente, muy cuidada la diagramación. Qué lindo poder resumir esto, José Luis, porque a veces también tenemos poco ejercicio de la memoria en Paraguay. Así es, Cuesta encontrar documentación, digamos. así mismo. Tuviste que juntar todo lo de las fotos, los programas. Claro, y este es un libro solamente de mi actividad teatral, ¿verdad? Pero Arlequín ya tiene publicado 3 volúmenes sobre la historia de Arlequín propiamente. Sí, ¿no? vi eso que estaba publicado. Los primeros 15 años, después los 10 siguientes, hasta los 25 y hasta los 35. Ahora ya tenemos 5 años más otra vez, ¿verdad? Pero Claro, se va sumando. Veo fotos tan entrañables. Acá mi querida amiga Ana María Imiscos, que escribe también algo, Mengo Boxia. Cada foto, qué cosa fabulosa. Vamos a mostrarla esto en cámara también ya después en edición, pero qué historia, José Luis. Y quería preguntarte, cuando tomaste esta decisión, dedicarte al teatro, ¿te sentaste con tu señora? Los chicos eran muy chicos. ¿O fue algo que Sí. se fue dando paulatinamente? Bueno, el empezar a hacer teatro, yo ya estaba casado cuando empecé Sí. a hacer teatro, inclusive Pablo, mi hijo número 3, nació 4 días antes del estreno de mi primera obra como escenógrafo, Sí. ¿verdad? Pero yo durante un buen tiempo, casi 20 y 25 años, pude compaginar ambas actividades, la arquitectura Claro. y el teatro, por un lado, que como yo decía, yo como con la arquitectura y vivo con el teatro, ¿verdad? Claro, llegaste inclusive a ser docente de la facultad. Sí, fui asistente de cátedra del taller de Jan Pey, del Ajá. arquitecto Jan Pey. Sí, pero llegó un momento en que ya no podía compaginar las cosas, o me decidía por el arquitecto, por ser arquitecto, seguir con la arquitectura o seguir con el teatro. Lo conversé con mi esposa, ¿verdad? Sí, Y seguro. ella fue siempre de una enorme generosidad y bueno, me dijo, bueno, si eso es lo que vos querés, dedicarte exclusivamente al teatro, hacelo. No puso objeción. No puso objeción y a partir de 1992 coincidió casi con el momento en que perdimos el local de Villamorra. Ujú. Y ahí decidí dejar la arquitectura. Mi último trabajo como arquitecto fue el Hospital Francés, actual Hospital Santa Julia. Ujú. Ese Mira fue vos. mi último trabajo como Claro, arquitecto. Como arquitecto de trabajar todo el día en un proyecto, de estar en Exactamente, la obra. sí, sí, sí. Qué curioso, ¿no? Porque, claro,
Y a partir de ahí, te digo, desde el 92, mi actividad es exclusivamente el teatro. O sea, vos perdiste el teatro y redoblaste la apuesta. Y sí. En vez de decir, bueno, ya está bien, ya dejo esto, me aseguro una arquitectura, te fuiste más a fondo porque te hiciste del actual teatro, ¿no? Así es. Y comenzaron de cero de vuelta. Prácticamente, mira, al perder el local de Villamorra, estuvimos un año y medio más o menos en lo que ahora es la Academia Paraguaya de la Historia, cerca del Parque Caballero. Sí. Ahí hicimos unas 3 o 4 obras. Y un día apareció un ingeniero, voy a decir el nombre porque merece, el ingeniero Ernesto Montero, y me dijo, tengo un depósito, un galpón que te quiero mostrar a ver si te sirve para teatro. Y me lleva a mostrar un galpón que era depósito de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Alguien que alquilaba lo usaba como depósito. Y me muestra y me dice, ¿qué te parece esto? ¿Puede servir para teatro? Y yo, arquitecto, enseguida le dije, claro que sí, es tuyo, me dijo. Qué bárbaro, ¿eh? Qué gesto, ¿no? Y le digo, bueno, yo te agradezco enormemente, pero yo ya no tengo medios como para hacer esto de un teatro. ¿Y cuánto vas a necesitar? Y no sé, le digo, voy a ver voy a hacer un proyecto y te puedo decir. Efectivamente, rápidamente me puse a hacer un proyecto, un cálculo, y le digo, después de un tiempo, y le llamo y le digo, mi ingeniero, yo creo que con $50.000, estamos hablando de 1991, se puede hacer el teatro. Bueno, vamos a ver qué hacemos, me dice. Pasaron 6 meses, no me llamó más, y yo dije, bueno, va, se arrepintió. Fue claro. Pero un día me llama y me dice, está la plata, podemos empezar. Y nos pusimos inmediatamente a transformar aquel otro galpón en una nueva sala de teatro. Por el camino faltaron $25.000 más, se puso con eso también, con la promesa de que si al cabo de 10 años de actividad en esa sala nueva, que inauguramos el 13 de agosto de 1992, él nos iba a pasar la propiedad a nosotros, al nombre de Arlequín. Pero por el camino él tuvo problemas económicos, había hipotecado el local, perdió el local y pasó eso a poder de un banco. El banco inmediatamente nos pidió que pagáramos alquiler. Empezamos a pagar el alquiler y al poco tiempo vino aquella debacle bancaria y el banco se fue también a la quiebra y pasó a la sindicatura de quiebras. El teatro. Qué periplo, ¿no? Sí, y lo primero que nos dijeron, tienen 3 meses para salir de acá. Pucha, conseguimos dar unas vueltas y aguantar un año sin que nos echaran, hasta que cuando ya vino la orden de desalojo, mi hermano, Roque, tu pariente también, de alguna forma. ¿Sí? Claro, sí. Él tuvo la gentileza, la generosidad de ponerse y comprar el teatro y pasarlo a nuestro nombre. Así que desde entonces somos ya los dueños de nuestro actual local. Y el dueño del teatro es la Fundación Arlequín. La Fundación Arlequín Teatro. Pero qué periplo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, como decíamos, no es fácil hacer cultura acá, pero bueno, con voluntad, esfuerzo, ganas. Y aparición de ciertas personas providenciales también, ¿no? Sin duda alguna. Que en el fondo también entendieron el valor cultural de una empresa de este tipo, ¿no? Así es. Entre ellos tu hermano. Entre mi hermano y el ingeniero Montero. Me quedaba pensando nomás que alguna vez te le di decir que otros invierten en autos lindos, de lujo, en qué sé yo, vos en teatro. Toda la vida, vos metiste toda tu vida en el teatro. Así es, así es. No sos un hombre, digamos, de vastas propiedades, de estancias y de... No, yo tengo la casa en que vivo, ese es mi bien propio, ¿verdad? Y bueno, y el teatro, que es de la fundación. ¿verdad? Claro, pero sos feliz. Sin duda alguna, por eso sigo. ¿No te hizo falta más? No. Digo nomás, porque quiero entender lo siguiente, José Luis. Tu papá y tu mamá, tu familia, ya que mencionaste a tu hermano, ¿cómo era? ¿En qué ambiente vos creciste? Bueno, en un ambiente maravilloso. Mis padres, que se llamaba igual que yo, José Luis Ardizone, él era uno de los dueños de la fábrica de bebidas gaseosas
Ardizone y compañía. Sí. Mi madre, Pastora Núñez, más conocida como Chuchú, Sí. ¿verdad? Bueno, me incentivaron siempre de niño también. Mi pequeña vocación, que no la descubrí yo, la descubrieron mis maestras de la Escuela República Argentina, ¿no? Pero no reprimieron eso que vos tenías No, de absolutamente. la cultura, del arte. Mira, te doy un dato. Cuando hice el Mariscal López, mi madre y mi abuela bordaron el traje del Mariscal, ¿verdad? Hicieron las charreteras y todas esas cosas. Cuando al año siguiente a mis maestras se les ocurrió hacer un espectáculo sobre el general San Martín, como yo estaba en la Escuela República Argentina, papá viajó a Buenos Aires, era muy buen dibujante, a copiar los diseños del bordado de los uniformes de San Martín. O sea que se entusiasmaban también. Se entusiasmaban. Y después, bueno, y acá se bordó el traje, mi padre hizo las condecoraciones de San Martín con plomo, era muy hábil papá para esos trabajos manuales, ¿no? Ellos eran, ¿tu papá era italiano o hijo de italiano? No, mi padre era paraguayo, hijo de argentino, mi abuelo Carlos Ardizone, sí, claro, argentino, era hijo de italianos. Esa migración que vino por Argentina y llegó hasta Paraguay. Exactamente, sí. Claro, ¿y sí, tenés sí, parientes todavía por ahí repartidos? En Buenos Aires sí hay algunas primas de mi padre, ajá, ¿verdad? Pero la familia Ardizone acá la creó mi abuelo Carlos Ardizone. Él fue el que sentó. Así es. Acá y después me llevaban siempre al teatro. Y cada vez que venían aquellas compañías de zarzuelas, sí, allá me llevaban, me iba yo, ¿verdad? Claro. Me iba mucho al cine de niño, le acompañaba de Tomasito a una tía, ¿verdad? Y me iba a ver, claro, me iba a ver que entre películas. Paréntesis, eran películas interesantes en la época también. En los 60, por ejemplo, había cine francés en Paraguay, ¿no? Bueno, sí, eso en los 60. Yo te estoy hablando de los 50, cuando yo tenía 10 años, claro, por ahí. Ya. Y que eran novelas de amor. Sí, claro, películas mexicanas sobre todo, ¿verdad? Qué curioso, sí, ¿no? Y ahí también ya te picaba el bichito de, sí, de esa fascinación. Sin duda alguna, sin duda alguna. Con las artes escénicas, ¿no? Sí. Qué increíble, ¿no? Porque veo que hasta con gratitud recordás toda esa época. Sin duda alguna, sin duda alguna. Mis padres fueron sí, muy generosos con eso, apoyándome siempre, hasta el último momento, ¿verdad? Papá, desgraciadamente, falleció unos pocos meses antes de la inauguración de Arlequín, pero mamá, que vivió hasta los 96 años, estuvo siempre a mi lado, apoyándome, de verdad, en todo esto. Extraordinario cómo se va forjando una persona a partir también de ese amor profundo de los padres que a veces hasta con gestos simplemente nos alientan a asumir nuestra vocación. Qué importante es eso. Vamos a entrar enseguida en la última parte de esta linda charla con José Luis Ardizone. Estamos recorriendo hacia pinceladas, nada menos que 5 décadas de historia de teatro y también un poco antes de la vida de él. Ya volvemos con la última parte de Conversando la Noche. Bueno, pantallazos de recuerdos, de memorias vienen cuando hablo con José Luis. Recién nos hablábamos, me acordé de Ardicola. Éramos muy chiquitos en casa, había unas gaseosas paraguayas antes que llegara la Coca-Cola inclusive, ¿no? Así es. Acosta, la Renegave, sí, y Ardizone y compañía eran las fábricas de las gaseosas nacionales, ¿no? Increíble, ¿no? Adelantado a su tiempo también, porque no se conocía. En Paraguay tomábamos aloja de mosto. Sí, era un principio de industria, digamos. Así mismo. Sí, con mucho esfuerzo, imagino también, porque no había tantos medios. No, sin duda. Sin duda. Y esa fábrica estaba frente a lo que es la Junta de Gobierno. Efectivamente, en una casa que está hasta ahora impecable, como era cuando la construyó mi abuelo en 1921. Calle 25 de mayo. 25 de mayo, sí. Me dijiste que tus 70 años festejaste ahí. Festejé ahí los 70 años, aunque la casa ya no era nuestra, ¿verdad? La alquilé y la casa estaba igualita. Hasta los picaportes de las puertas eran los mismos. ¡Qué bárbaro! ¿Y ahí viviste con tus hermanos? Ahí viví con mis hermanos hasta que me fui a estudiar a Río, ¿verdad? Y después volví a vivir ahí hasta que me casé y bueno, después ya
A Río Viví por mi cuenta. te fuiste en un momento maravilloso, cuando surgía el bossa nova, cuando había toda una movida cultural. Exactamente, fueron los años dorados. Los como años dicen dorados, ellos, ¿verdad? sí. Yo estaba allá cuando se estaba construyendo Brasilia, cuando se inauguró Claro. Brasilia. Estuve en el primer festival público de bossa nova Qué fabuloso. en el Teatro de Arena de la Facultad de Arquitectura. Sí, eso figura en los libros. Sí, Sí. sí, bueno, y George ahí Gilberto. estaban Vinicius de Moraes, Sí. Tom Jobim, Sí. Nara León, pucha vida, todas esas maravillas de... ¿Cómo no te Ahora qued- murió Erasmo Carlos. Sí, ¿cómo no te quedaste ahí? Porque mira que Río. Bueno, porque yo ya tenía los ojos puestos aquí en una personita y Ah. entonces... Qué increíble, ¿no? Porque Río en esa época sí era una explosión cultural, era el modernismo también. Sin duda, ¿verdad? sin duda. Niemeyer, toda esa cuestión. Mira, yo pude trabajar en el escritorio de Roberto Burle Marx, el arquitecto paisajista, Sí. que hizo lo que es el actual Aterro de Flamengo, los Jardines de Brasilia. Ah, sí, gran ¿verdad? arquitecto. Y ahí conocí a Lucio Costa y a Oscar Niemeyer, Claro. porque iban con frecuencia al estudio de arquitectura. Yo, estudiante de arquitectura, diseñista en el estudio, tenía esos dos personajes así parados mirando lo que yo estaba dibujando. Pucha. Época de la reglaté y la tinta sin china. duda, claro, No Reglaté, había, la escuadra, no todo había eso, AutoCAD cuando eso. No. Qué fabulosa esa vida. ¿Y tuviste los, cuántos, 6 años ahí en Río? 5 años. 5 años. 5 Y años. ahí ya La volviste. carrera era de 5 años. Sí, Qué, sí, qué sí. momento extraordinario. Y por último, cuando vamos a entrar ya en la parte concluyente, estas personas que te rodearon siempre, María Elena Sachero, ya la mencionaste, Calderini, Mario Prono, todas grandes personalidades, ¿no? Sin duda alguna, es un grupo de actores y actrices así, Margarita Irún, Clotilde Cabral, Ana María Imisco, Carla Fabri, que ya no actúa, pero Sí, que tantos también años, fue, ¿verdad? muchos años trabajamos juntos. Con muchas hiciste pareja teatral. Sí, pero últimamente con la que más me identificaron fue con Miriam Sierra. Con Miriam, claro. Con Miriam Sierra, y teníamos muchos proyectos cuando Miriam se fue y sorpresivamente. Sí. Qué ¿Verdad? fuerza tenía Miriam, ¿no? Ah, sí. Qué mujer Sí. de ímpetu, ¿no? Así mismo, hicimos varias obras juntos, sí. Te vinculaste con ellas. Ustedes eran como una familia, todos ustedes. Era una tribu por el teatro, ¿verdad? Así mismo, sí, así es. ¿Y extrañas esa vida más bohemia, digamos? No sé si yo fui bohemio alguna Claro, vez. vos- Bueno, puede ser, ¿verdad? Ajá. El hecho de que hay veces uno se pasaba el tiempo ensayando y uno volvía a casa a las 10 de la noche, Claro. después de los ensayos, los chicos ya estaban dormidos, ¿verdad? En fin. Bueno, fue muy lindo vivir todo aquello y seguir viviendo, gracias a Dios. Eso te iba a preguntar por Todavía. último. ¿Cómo ves ahora el Teatro Nacional? ¿Se diversificó más? ¿Hay más escuelas? Sí, hay muchas escuelas que han formado mucha gente interesante, hay mucho talento joven en la escena, hay algunos muchachos y chicas que están escribiendo teatro, que ese es uno de los déficits de nuestro teatro, Claro. la falta de autores, Sí. ¿verdad? Pero que de a poco creo que se van a ir haciendo. Ahora, yo siempre digo, esta gente joven que está empezando y que tiene talento tiene que darse cuenta que el teatro es sacrificado, que no va a ser fácil, que si quieren hacer teatro para figurar, porque su nombre va a estar ahí, y qué sé yo, van por mal camino. El teatro implica mucho esfuerzo, ¿verdad? Importante esto que decís, porque, claro, a una edad muy joven uno tiene ciertas fantasías, ¿no? Así es. Es mucho más esfuerzo que la parte más glamurosa, digamos, ¿no? Y ahí, por último, el audiovisual también está generando una revolución. ¿Puede ser una salida importante para los Sí, actores, para los sí, directores? Sí, sin duda alguna. Varios premios internacionales han tenido ya las películas paraguayas, así que eso es otro aspecto del arte de interpretación, digamos, que puede ir para adelante en forma muy interesante, ¿no? Pero aún así, José Luis, nos falta ese empuje que tienen otros países en materia de respaldar la cultura, el arte, de subsidiar inclusive. Claro. Ahí es donde hay un déficit del gobierno, ¿no? Ajá. Todavía se cree que la cultura es medio una especie de molestia. Sí,
Sí, bueno, administrativa. Eso fue mucho más en una determinada época, ¿verdad? Todo lo que era cultura era peligroso. Hoy no sé si es peligroso, pero no interesa tanto, ¿verdad? Hay algunos así atisbos de apoyo, los que hace el Fondec, lo que hace el Cabildo. De hecho, ese libro tiene el apoyo del Cabildo, por ejemplo. Que son avances. Sin duda alguna, ¿verdad? Y bueno, y uno en la vida hay veces tiene que sacrificar muchas cosas para poder seguir en lo que le gusta, en lo que ama. Yo, gracias a Dios, tengo una familia que me apoya mucho. Tengo a Estelita, mi pareja, que me apoya también, ¿verdad? Y eso es un aliciente para continuar. Qué bueno, José Luis, que lo digas con tanta paz y con tanta tranquilidad. ¿Llegaste a llorar en una obra? ¿Te emocionó un texto y lloraste? Sí, muchas veces. Mira, La muerte de un viajante era una obra que... me acuerdo. Yo acababa arrasado. Era Miller, ¿verdad? Arthur Miller. Arthur Miller. Y tuve la suerte de hacerla 2 veces, ¿verdad? La primera vez con la dirección de Carlos Aguilera y siendo Miriam Sienra mi esposa en la obra. Y la segunda vez con la dirección de Carlos Venegas, mi ex yerno. Sí. Y otra vez con Miriam Sienra como mi esposa en la obra, ¿verdad? Qué increíble. Esa fue una de las fuertes que te llegó a... Sí. Y bueno, y después, no solo esa obra, esta última obra que hicimos ahora, que terminamos hace poquito, Inés, con Jazmín Romero y Amada Gómez, con la dirección de Jorgito Báez, también es una obra que me conmovió profundamente, ¿verdad? O sea, no parás de emocionarte con el teatro. Exactamente. Bueno, José Luis, se nos acabó el tiempo. La verdad que disfruté enormemente esta charla. Espero que la gente también, porque siempre es un gusto entrar un poco dentro del personaje y conocer algunas de sus historias, sus intimidades y, por qué no, también sus sueños y ambiciones. ¿Te sentís realizado, José Luis? Sí, gracias a Dios, sí. Me quedan pendientes algunas obras que quiero hacer, pero ya veremos. Tampoco te estoy despidiendo, tranquilo, ¿eh? Tenemos que aguantar más nosotros. Además, me dijiste que tu mamá estuvo hasta los 96. 96. Y bueno, vamos a apuntar hacia eso. Gracias, querido José Luis. Gracias a vos, Mario. José Luis Ardizone, qué visita de lujo para conversar en la noche. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla. Les espero siempre acá en Mega TV a las 22 de martes a viernes. Muy buenas noches.